Hola, hola, buenas, buenas. ¿Me escuchan? Hola, hola. ¿Alguien por ahí que me pueda confirmar si se escucha? Se Yo ya escucha bien, acabo de llegar. Sí pero lo hay un escucho. poco de eco. Sí, creo que es por el espacio donde estoy, que es un laboratorio y pues estoy solo acá. Buenas tardes. Profesor, em, unos compañeros y yo teníamos una duda respecto a lo que es el trabajo de basta de historias, porque en realidad Ajá. estamos como confundidos porque por lo menos ayer estuvimos discutiendo y según tengo entendido, yo lo que había entendido era que teníamos que hacer un caso comparativo, digamos, con lo que eran nuestros capítulos con el caso de Costa Rica, pero después los compañeros también me estaban diciendo que no, que más bien era el caso entre comparar los dos casos, digamos, los dos capítulos que teníamos. Entonces, no sé cuál de las dos había que hacer y además en realidad no teníamos como ningún lineamiento para seguir específicamente, digamos, de extensión o qué parámetros deberíamos seguir para el trabajo en sí. Sí, creo que eso me parece que lo habíamos hablado en una clase, pero sí me hicieron una consulta. Eh, de hecho, hace poco, creo que me la hizo Sandra, creo que fue quien me hizo la consulta. Y en ese caso, lo que yo le comenté a Sandra me parece justo es que tomaran en cuenta, dame un segundo por acá, dame un segundo. ¿Fue Sandra o fue Ana Cristina la que me hizo la consulta? Ok, sí, ya vi, más bien fue Ana Gabriela, ¿verdad? Les solicité, en este caso, que hicieran un análisis de caso comparativo teniendo en cuenta cada una de las experiencias. En ese análisis de caso, lo pueden basar eh, en establecer, digamos, las diferencias entre cada uno de los dos casos, porque se diferencian mucho o la asignación está hecha de una manera tal en la que haya diferencias considerables entre ambos capítulos, ¿verdad? Entonces, en este caso sería un análisis comparativo entre ambos casos, qué ha hecho uno, qué ha dejado de hacer el otro o qué le hace falta hacer al otro para alcanzar, digamos, mejores niveles de desarrollo. Si dentro del análisis, como valor agregado, quieren incluir algún tipo de anotación sobre qué podríamos hacer en Costa Rica para mejorar nuestros niveles educativos, nuestros niveles de desarrollo y demás, pues eso, como les digo, es un valor agregado que se va a tomar en cuenta. Profesor, sí, pero en lo que respecta a extensión, o sea, es extensión libre, o sea, estamos buscando algo así como un máximo de palabras, un mínimo, ¿qué específicamente? En ese caso, digamos, es una extensión libre. Creo que si no es solamente, por ejemplo, para las asignaciones que eran dos, que en una les dije que la hicieran en 2 páginas y en la otra que la hicieran en 4 páginas, creo que ni para el trabajo final ni para el análisis de casos les puse una limitante de extensión, ¿verdad? Por ejemplo, por ejemplo, si alguien para organizarse identifica en cada uno de los capítulos temas claves y temas coincidentes, digamos, educación, empleo, a nivel económico, generación de empresa, por ejemplo, y quiere establecer una matriz comparativa con categorías, establece una matriz comparativa con categorías. Y esa matriz comparativa con categorías le puede salir, no sé, por ejemplo, en 3 páginas. Y otra persona lo puede haber, decide hacerlo en prosa y esa prosa le sale en 10 páginas. Entonces, en ese caso no hay ningún problema. Cualquiera de las dos formas de presentarlo es válido. ¿Me explico?
Sí, 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 comprendo. Pero también, profe, o sea, en teoría la entrega de eso es hoy, pero creo que ni yo, por lo menos en mi caso, ni varios compañeros lo tenemos preparado también por estas dudas que teníamos. No sé si nos podemos alargar un poco lo que es la fecha de entrega. Habíamos establecido, dentro del cambio de fechas, habíamos tenido la posibilidad de que no quedara en algunos temas o en algunas cosas, dijimos que no iba a quedar eh, el día necesariamente exacto, sino durante la semana, me parece. Y me parece que habíamos quedado que esto podía ser entrega, por ejemplo, durante toda esta semana. El trabajo final está para de hoy en 15, que es la última que es la última clase, ¿cierto? Y ese día tienen que hacer presentación, entrega, trabajo final y presentación. Para ese día sí les dije que no les iba a poder, digamos, brindar una ampliación del plazo. Déjenme revisar en el correo que les había mandado sobre los cambios de las fechas, si para el análisis de caso habíamos quedado estrictamente para hoy o está la posibilidad de que haya unos días un poco más. Ok, si según en el correo que les había enviado el 24 de junio, la entrega del segundo análisis de caso correspondiente a los libros Basta de Historias está para el día de hoy. Y dice que los trabajos finales, escritos y exposiciones quedan para el 7 de agosto. Eventualmente, lo más que les puedo dar es al próximo miércoles 31. ¿Aló? De acuerdo, profe. Yo creo que estaría bien. Ok, Yo, gracias, profesor. Eso era todo. Eso era mi duda. Eso sí, les tengo que decir, y esto me molesta un poco porque me parece que ha sido una actitud recurrente durante todo el trimestre, y y me parece que he sido flexible con las fechas de entrega, a pesar de que hay ocasiones en las que me están haciendo entregas casi con una semana posterior o incluso más de una semana posterior a las fechas. Esto se los mandé el lunes 24 de junio. Estamos hablando exactamente un mes. Entonces estuvieron un mes para eventualmente hacerme las consultas o las preguntas respectivas. Sé que hubo 2 semanas ahí libres, pero, pero me parece que es un plazo bastante largo como para que no hubiese ninguna consulta al respecto con este tema. Igualmente, como les decía, con la fecha con la que no voy a poder ser flexibles, con la fecha del último trabajo, que es el 7, ese día son las exposiciones y ese día tienen que hacer entrega del trabajo final. Con respecto a esto, pues sí, probablemente de mi parte no haya sido lo suficientemente claro sobre lo que esperaba y entonces por eso pues podemos darle chance de hoy a la próxima semana. Como les digo, la forma de presentarlo, ahí lo dejamos un poco a a la creatividad de ustedes. Insisto, lo pueden presentar en una matriz, en una tabla comparativa, y se ahorran mucho espacio, o si quieren presentarlo en prosa, lo presentan en prosa, analizando o tratando de identificar espacios clave dentro de cada una de las, o más bien áreas clave o áreas o categorías clave comparativas entre cada uno de los casos. Y si desean incluir dentro del análisis, dentro de la comparación, el caso de Costa Rica,
hacemos ahí un valor agregado que pues lo podemos reconocer también en términos de calificación. ¿Alguna otra duda o consulta al respecto? Profe, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo? Adelante. Profe, estaba analizando ahí los diferentes países que se mencionan en el libro, Basta de Historias. ¿Usted intencionalmente lo asignó que fuera un país latinoamericano? A todos los grupos es una consulta, una duda nada más que tengo. Un país latinoamericano con uno que no fuera latinoamericano. Nada más consulto porque veo que las comparaciones sí son muy interesantes, entonces tenía curiosidad y quería saber a quién le correspondió el caso de Finlandia, nada más por curiosidad. Sí, la idea es que sí. La idea es que fueran casos diametralmente opuestos. Ah, ok. No, porque en todos veo que es recurrente que mencionan el caso de Finlandia y que es uno de los primeros que está en la lectura, entonces quería ver si fue por esa razón que usted intencionalmente lo colocó así, que fuera uno latinoamericano y el otro que no fuera latinoamericano, y sí, efectivamente las comparaciones son muy ricas para hacerlas, ¿verdad? Sí, intencionalmente está hecho que sean casos o realidades opuestas. Ah, ok. No, esa era solo la pregunta por curiosidad. Muchas gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie? No, señor. Ok. En realidad, como no hay mal que por bien no venga, y a veces uno no sabe para quién trabaja, nos queda muy bien, de acuerdo para el desarrollo de la próxima clase, la entrega de este segundo análisis de caso para la próxima semana en realidad. Porque la próxima semana vamos a hablar un poco sobre el tema de educación y de un poco de innovación educativa y demás de cara a la cuarta revolución industrial. ¿Qué podemos hacer o qué pueden, en este caso, digamos, desde el lado costarricense, para prepararnos hacia esa cuarta revolución industrial que en otros lugares ya va más avanzada? Aquí la ola nos está apenas empezando a llegar, pero que esto significa un cambio bastante significativo, una transformación significativa de la economía costarricense y la economía mundial. Entonces, al final, creo que pues nos va a quedar bastante bien la entrega del análisis de caso para la próxima semana. ¿Estamos? Sí, listo. Ok, perfecto. Hoy vamos a cambiar un poco la dinámica de la clase y pues vamos a empezar por el final. Entonces, yo le voy a dar la palabra a Tatiana, en este caso, para que iniciemos primero con el tema de las preguntas generadoras y posteriormente vamos a entrar a la dinámica de clase. De acuerdo, gracias, profe. Y hola, compañeros, ¿cómo están? Sé que lo mandamos ahora en la tarde, pero espero que hayan podido verlo y si no, en todo caso, igual es de las mismas lecturas que teníamos para el día de hoy. Quizás para dar una breve introducción, digamos, el tema que íbamos a ver el día de hoy tiene que ver con modelos económicos verdes, específicamente el tema de descarbonización versus la economía del petróleo, ¿verdad? Entendiendo cómo las grandes discusiones sobre ambiente están centralizadas, ambiente y economía están centralizadas con el tema de las matrices energéticas, ¿verdad?
Entonces, como introducción, digamos, desde los estudios de los modelos económicos verdes se plantea que el modelo económico tradicional, lo que ha seguido el mundo hasta el día de hoy, es una economía marrón, en el sentido que basa, digamos, como el crecimiento económico a través de el uso de insumos y factores de producción. Este tipo de modelo ha permitido un gran crecimiento económico mundial, por supuesto, casi cuadruplicando las ganancias o los movimientos económicos en el último siglo. Sin embargo, este crecimiento económico y toda la industrialización que ha conllevado ha agotado los recursos naturales existentes, degradando y generando una pérdida casi general de ecosistemas, especies y recursos naturales en general. Entonces, es en este contexto que se desarrolla como el concepto de economía verde, que propone modelos de producción integral, incluyentes, que tomen en consideración variables ambientales y sociales. Entonces, se basa principalmente en el tema de las bajas emisiones de carbono, utilizando los recursos de forma eficiente y siendo socialmente incluyente. Esto es importante, digamos, porque tiene una perspectiva social bastante fuerte, entendiendo que el cambio climático y que en general, digamos, cuando se trata de emergencias naturales y de en general problemas ambientales, siempre son, digamos, las poblaciones más vulnerables quienes se ven más afectadas, y también las mujeres. Entonces, por eso se propone, digamos, como la visión social dentro del modelo económico también. Y algo muy importante que es, al menos conceptualmente o teóricamente, la economía verde o los modelos económicos verdes no van en contra del mercado ni del libre comercio, sino lo que plantea, digamos, son modelos de producción que incorporen variables sociales y ambientales. Entonces, como que existe una falsa dicotomía que hay que elegir entre el desarrollo económico y el ambiente, cuando en realidad los modelos económicos verdes no apuestan a eso. Entonces, digamos, desde el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se define economía verde como aquella que da lugar al mejoramiento del bienestar humano y la igualdad social, al mismo tiempo que se reducen los riesgos medioambientales y la escasez ecológica de recursos, y nuevamente tomando en cuenta tres variables: la social, la económica y la ambiental. En el marco de estas conversaciones surge el Acuerdo de París, que me imagino que todos y todas han escuchado, que es como un acuerdo marco dentro de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se enfoca en la reducción de las emisiones de gases invernadero al 2050. Entonces, bajo este acuerdo, digamos, todos los países, más de 195 países que firmaron este acuerdo, se comprometen a llevar procesos de descarbonización. Sin embargo, esto no es tan sencillo como suena, porque existen diversas complicaciones e intereses económicos e incluso políticos alrededor de otras matrices energéticas o de otros procesos en general. Entonces, justo los 4 artículos que se planteaban, como que se generaba un hilo de conversación bastante interesante, que es el que queríamos aprovechar. El primero de ellos hablaba sobre América Latina y su consumo energético. El otro hablaba específicamente del carbón en Europa, que bueno, también valdría la pena mencionar el tema del petróleo en los Estados Unidos. El tercer artículo hablaba sobre una propuesta de interconexión energética que propuso China. Y el último es como un análisis un poco más político de lo que puede pasar, digamos, de América Latina ante una bipolaridad entre Estados Unidos y China. Entonces, por eso fue que escogimos que abordar preguntas alrededor de estos textos, porque generaban, digamos, una conversación muy interesante sobre los modelos económicos y cómo se presentan retos. Tatiana, perdón, se te fue un poco el sonido. Ok, ¿dónde Ahí, quedé? ahí, está bien.
Ok, escogimos estos 4 textos que el profesor envió para desarrollar la actividad porque generaban una conversación muy interesante sobre cómo en este contexto de alerta global sobre la pérdida de recursos y el calentamiento global, se había propuesto este gran acuerdo, digamos, para descarbonizar, pero en las diferentes regiones del mundo se presentan diversas discusiones y retos para alcanzarlo. Entonces, el primer caso o el primer artículo hablaba sobre el consumo energético en América Latina. Entonces, la dinámica que proponemos es que en las parejas que asignamos nos puedan compartir un poco de lo que hablaba el artículo y o nos dieran sus impresiones sobre la pregunta. La primera era para las compañeras Ana Cristina y Ana Gabriela y tenía que ver con que tomando en cuenta los datos mencionados en el artículo, el contexto mundial y la relación entre cambio climático y pobreza, ¿qué rol debería jugar América Latina en el cumplimiento del Acuerdo de París? Bueno, voy a entonces a comentar un poquito del artículo y pues de lo que conocemos del Acuerdo de París y de sus objetivos. Lo cierto es que el Acuerdo de París, que creo que fue el 2015, ¿verdad? Sí. Fijó un rumbo, pero no necesariamente metas específicas. Y en ese sentido, también comenta el artículo, y lo sabemos, que es un poco complicado conciliar los objetivos de estabilizar los efectos de efecto invernadero de los gases, de incrementar un crecimiento económico y de generar equidad en el caso de los países latinoamericanos. Bueno, estamos hablando de Latinoamérica, otros países del mundo igual. Pues porque para poder llegar a ese digamos, nivel que tienen los países desarrollados, a la vez implica generar más emisiones, y nuestros países todavía son muy dependientes de los combustibles fósiles. La matriz energética prácticamente es dependiente de los combustibles fósiles. De manera que, y bueno, ya estamos en 2019 y no hemos avanzado mucho en general. El rol de Latinoamérica, yo francamente lo veo complicado en el corto y mediano plazo. Sí está claro el rumbo, como decía al principio, y sí es importante pues seguir procurando sustituir esa matriz, pero no es algo tan sencillo. Como digo, ya pasaron 4 años y el caso de Costa Rica es muy particular porque la matriz nuestra sí es 98% hidroeléctrica, pero igualmente como región sí habrá que apostar más por las energía solar, energía eólica. También habla aquí de los biocombustibles. En ese sentido, digamos, el caso de Costa Rica, también volviendo al nuestro, es el propio Estado, en la figura del ICE, la que ha impedido también mucho la expansión de otras energías renovables, como particularmente la solar. No sé, Gaby, ¿qué más quiere agregar del tema? La pregunta es así, es muy interesante. Quizás no todo el tiempo para elaborarla como uno quisiera, pero sí hay esa disyuntiva que menciona el artículo, que básicamente alude muy brevemente a Ana Cristina, y es que por un lado está esa posición de que nosotros los países en vías de desarrollo, ¿por qué tenemos que sacrificarnos? Que se sacrifiquen los que producen más emisiones.
porque nosotros estamos desarrollándonos, apenas estamos desarrollándonos. Sin embargo, yo creo que ya no estamos en una posición, nuestros países no están en una posición de decir que pongan primero los que más gastan, ¿verdad? O los que más consumen. Creo que este año particularmente las temperaturas que se han dado extremas en diferentes partes del mundo nos están diciendo que ya no tenemos mucho tiempo para estar pensando que cuando llegue eso, y si pone usted o pongo yo o ponen los más grandes porque los chiquiticos o los medianos no podemos, no. O sea, cada quien va a tener que poner una tajada. Eso es lo primero que a mí me viene a la mente, ¿verdad? Que Latinoamérica como tal debería de organizarse. ¿Cómo es el problema, verdad? Pero para ver de qué manera puede contribuir en su cuota, por decirlo de alguna forma. Y pensaba que siendo Costa Rica justamente punta de lanza o líder en el tema de energías renovables, pues podría intentar jugar un rol en este tema, ¿verdad? Para tratar eso sí a mediano plazo, porque como dice Ana Cristina, no es nada fácil sustituir el origen de la matriz energética, pero quizás, repito, Costa Rica pueda promover en este tema un liderazgo, considerando su experiencia y también justamente la realidad que tiene en la producción de energía renovable. Había una tercera observación, un tercer apunte que quería hacer, y que sí, definitivamente es una debilidad del Acuerdo de París el no haberse puesto metas, que quizás también se podría promover, que se haga, eso no sé desde el punto de vista político a nivel global cómo se hace, pero que se pueda promover una siguiente reunión donde, aunque sean modestas, se pongan metas. Es muy bonito decir, no sé, vamos a cuidar el planeta, pero no pones cómo lo vas a hacer, ¿verdad? O sea, los cómo y los cuándo son importantes. Definitivamente, pues el Acuerdo de París fue un acuerdo muy celebrado, muy importante, muy, sobre todo muy celebrado, ¿verdad? Por todos los países que se suscribieron, pero si no tiene los cómo y los cuándo, sobre todo los cómo, los cuánto voy a dar, queda como un saludo a la bandera, que digo yo, ¿verdad? Entonces, Sí, eso... y en política pública, perdón, porque Ajá. al final el COP21 terminó siendo como un tipo de política pública global, por decirlo así, ¿verdad? El establecer no solamente el qué, sino el cómo es vital. Sí. Sí, lo otro ahorita que está afectando para rematar es justamente la posición de Trump, ¿verdad? Que tras de que no hay metas concretas, uno de los países que más influye a nivel mundial en este tema, pues con su líder dice que no le interesa, ¿verdad? Que no existe el cambio climático y no le interesa. Entonces, bueno, ¿qué posibilidad tendría América Latina de hacer una propuesta que tenga peso en este tema? Pues, habría que... En este caso, y si Tatiana me lo permite, y compañía, yo les quiero plantear una pregunta. ¿Ustedes creen que realmente es posible hablar de un proceso de descarbonización? ¿Es viable eventualmente pensar de un proceso de descarbonización de la economía? Yo personalmente pienso que sí, pero no es un tema a resolver ni siquiera en las próximas 2 décadas, es mi opinión. Lo que pasa es que sí, bueno, está también posteriormente al Acuerdo de París los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sí empiezan a poner metas, ¿verdad?, para lograr, o sea, para adoptar medidas que permitan combatir el cambio climático y los efectos.
Pero sí, y en ese sentido sí es bueno porque, o sea, sí debe haber una planificación de largo plazo y metas de mediano y corto plazo, más de mediano que de corto. Pero son metas complicadas, ¿verdad? Y realmente pues difíciles de conseguir. Sí quería también hablar en algún momento sobre la matriz energética nuestra de hidroeléctrico y también quería anotar que eso también ya prácticamente se cerró. Ya hacer proyectos hidroeléctricos, bueno, yo no sé si en países tal vez tan grandes como Brasil y otros sí todavía sea posible. En el nuestro prácticamente es imposible. Ya tenemos que ir por la ruta de solar, eólico, Geotérmica. geotérmica, exactamente, es que requiere incluso modificaciones a la ley. A la ley. Sí, yo de hecho, mi comentario, bueno, para devolverme un poco a la pregunta al profe, Tati, no se escucha. ay, qué mal. Se nos fue. Ahora sí. Ok, no sé si habrá que recurrir a conocimientos o un valor más técnico, digamos, para saber si es posible una descarbonización. Hasta donde yo sé, es posible técnicamente porque no es una fuente insustituible, digamos, hay otras alternativas para lograrlo. Entonces, si técnicamente se puede, podemos hablar de que es algo viable. Yo creo que acá el problema es más bien el tema de intereses. Se te fue Otra el vez te celular. fuiste, otra vez te fuiste. ¿Aló? Hola. Se nos fue Tatiana. Yo creo que Tatiana pone un punto muy interesante, que es el hecho de que técnicamente es posible. Y probablemente sí, técnicamente sean posibles muchas cosas. Y recordando el libro de, no sé si era el de Bernardo Klicksberg, que decía que ahorita mundialmente se produce la cantidad de comida, la cantidad de alimentos suficientes como para que no haya hambre a nivel mundial. Sin embargo, pues sabemos lo que sucede con respecto al tema de las hambrunas, a pesar de que se produce la cantidad, técnicamente, digamos así, se produce la cantidad de alimentos necesaria para que no haya una sola persona con hambre en el planeta. Pero a mí me gustaría, digamos, en este caso, como tratar de jugar el rol o el papel de abogado del diablo y pensar desde el punto de vista económico si realmente es posible pensar en un proceso de descarbonización, en tanto y en cuanto hay actores económicos muy grandes para quienes un proceso de descarbonización significa, digamos, un daño económico importante. Por ejemplo, yo no me imagino, y en este caso uno al final le tendrá que entender la posición a Trump, ¿verdad? De que detrás de Trump y detrás de los Estados Unidos existen procesos o existen, digamos, agendas, actores a quienes un proceso de descarbonización no les sirve. Que es países cuya economía está basada en mucho en energías no renovables. Sí, no solo, bueno, sí, Estados Unidos, Canadá, Venezuela y los países de la OPEP, por ejemplo. ¿verdad? Sí, exactamente, eso es muy poderoso eso. Así que por eso pienso yo que sí es una realidad, aunque algunos lo quieran negar, el cambio climático, y sí creo que sí es posible, pero definitivamente son metas pequeñas, o sea, hay que tener una planificación de muy largo plazo, 5 o 6 décadas, no sé, y tener eso sí, metas más cortas, no solo la matriz energética, pero también temas como los edificios, el transporte público, otro tipo de metas tal vez en algunos
campos más modestas, como puede ser el tema de las edificaciones, pero que sí van sumando a ese objetivo. Hola, ¿me escuchan? Ya me cambié de computadora. Ahora sí, Tati, es que Ok, cuando vos se empieza a ir el sonido así, poquito, ¿verdad? ok, creo que ya. Tal vez entonces para puntualizar con esto, bueno, y también, profe, quizás ahora que los otros grupos nos van a hablar específicamente del tema del carbón en Europa y la última parte que habla de bipolaridad, yo creo que abordan muy bien cómo hay intereses económicos y políticos que se anteponen ante algo que es técnicamente viable. Entonces creo que podemos ir respondiendo la pregunta a lo largo de la clase. Y para concluir con el tema que hablaban las compañeras, yo estoy de acuerdo con Ana Cristina, principalmente porque eh, con el tema de Costa Rica y la energía hidroeléctrica, que si bien es cierto, es una energía limpia que no genera emisiones de carbono, no es renovable y no es sostenible, menos en un contexto de cambio climático y de sequía, ¿verdad? Donde la prioridad del uso del agua debería ser para consumo humano y no para generación eléctrica. Entonces, creo que ahí es donde Costa Rica tiene un gran tema de cara al tema de producción hidroeléctrica, que si bien es cierto, es limpio y eso nos coloca en los primeros lugares a nivel mundial, presenta un montón de retos a futuro, ¿verdad? Porque el agua no es un recurso inagotable como decían hace algunos años. Entonces, creo que si no hay más comentarios, podemos pasar con el siguiente tema, que, como les decía, tiene que ver con el tema del uso del carbón en Europa, especialmente en Alemania, que Alemania, a pesar de que tiene un posicionamiento diferente a los Estados Unidos y Trump, que ha optado por negar el cambio climático, al contrario, Alemania ha tratado de posicionarse como un líder en economías verdes y este, desarrollo sostenible. La verdad es que tiene algunos trapos sucios por ahí con respecto al uso del carbón. Entonces, este artículo lo aborda de una manera bastante sencilla y la pregunta relacionada era como que cuáles factores creían los compañeros que influyen en la resistencia de algunos países europeos a la eliminación del carbón. Hay dos ejemplos específicos, el de Alemania y el de Polonia. Y en el de Alemania, que sí consideran que la situación que presenta este país es por una dicotomía entre sostenibilidad ambiental y progreso económico, o creen que hayan otros factores. Y eso es para Carlos y Sandra, pero creo que Carlos no está. No hay problema, Tatiana, yo voy a abordar en lo posible. Usted me indica. Adelante, gracias. Sí, buenas noches, compañeros. Bueno, efectivamente, haciendo referencia un poco a los artículos, quería contextualizar también algunos de los aspectos que tanto el profesor mencionaba y por eso consulté si era la pregunta para todos, porque se movía un poco al tema que teníamos asignado nosotros. Sí quisiera hacer referencia un poco al Acuerdo de París, ¿verdad? Y un poco la parte de cómo se dio el origen de este acuerdo. Recordemos que en el marco de la Convención de las Naciones Unidas, en ese momento liderado por la nacional Cristiana Figueres, la hermana del expresidente Figueres, en el COP21 que se firmó en el 2015. Esta convención prácticamente lo que hizo fue comprometer a los países a reducir la emisión de gases para evitar que en ese momento que se estaba definiendo que no superara el 2% de contaminación, estaba en ese momento en un 1.5 y tengo entendido, no tengo los datos técnicos, pero yo sé que ya está alcanzando el 2%. La idea era que cada país, leyendo el acuerdo, que cada uno de los países pusieran su cuota y en las medidas de las posibilidades de cada uno de los, y las particularidades de cada uno de los países, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hace un rato que hicieron mención a que se tienen que hacer esfuerzos, pero no se establecieron metas. Eso de alguna forma sí se contempla, tal vez no el cómo pero sí se establece un cuándo. Porque sí se le estableció a los países que se comprometieron en ese momento, que fue un número significativo de países,
era que, por decirlo en palabras sencillas, que el que a mayor contaminación emitía debía de tener una cuota más comprometida para reducir las emisiones de gases, que en ese caso se esperaba que países tan industrializados como lo son Estados Unidos, China y otras potencias, agregaran una cuota más grande a la reducción de emisiones, ¿verdad? Esos países estuvieron comprometidos, ¿verdad? Ya sabemos la historia de Trump, pero sí se estableció una fecha de 5 años para que se pudiese dar reportes de cómo lo iba a lograr cada uno de los países. Bueno, ya tenemos la mala noticia de que Estados Unidos se ha desvinculado y sabemos que es uno de los más grandes contaminantes a nivel mundial. Entonces, ¿cómo es la apreciación que tenemos en este sentido? Bueno, por un lado, podríamos decir que ciertamente los países que mayor contaminan deberían de dar una mayor cuota, ¿verdad?, para lograr contribuir a esta reducción de emisiones de gases. Sin embargo, tal como lo mencionaba el profesor, pareciera un poco difícil que esto se logre al margen del avance en tecnología, en la economía, en el desarrollo de los países, dado que de alguna forma están vinculados estos aspectos, ¿verdad? No podemos de alguna forma tener desarrollo y desvincularnos de esta parte que nos está generando mayor emisión de gases en estos países, especialmente los industrializados. Lo otro que quería hacer referencia, y en el caso específico de Europa, ¿verdad?, que tenemos avances y países por su naturaleza, como Francia, que no dependía tanto del carbón, Francia, Italia y España han hecho avances significativos. Hungría se menciona que está avanzando en la materia. Sin embargo, y se resalta, ¿verdad?, de que, por ejemplo, la República Checa, Bulgaria, Rumania, Grecia, Polonia, Alemania, no han ido a los pasos que se espera en su cuota de contribuir a reducir la emisión de gases, ¿verdad? Y por supuesto, yo creo que el desarrollo económico impide que ellos lo puedan lograr, especialmente el caso de Alemania. Vamos a ver. Otro aspecto que quería señalar era, al margen de lo que hemos leído y de otros artículos que pueden complementar este tema, es que a la pregunta que tal vez hacía el profesor, yo quisiera agregar que yo sí veo la posibilidad de generar otros tipos de energías. Cuando hemos estado leyendo los diferentes artículos, por ejemplo, ahora que leía el caso de Israel, que es un país sumamente innovador, Israel está avanzando en formas de innovar, no voy a referirme solo al tema de descarbonización, pero están buscando la forma de innovar y de crear otro tipo de alternativas en términos de energías. Entonces, podría ser que se esté pensando a futuro de que no solo vamos a depender de este tipo de energía, sino que yo esperaría, ¿verdad? Y tendría esa fe de que en algún momento se dé, de que no vamos a tener que hacer uso de los recursos que ya los hemos agotado y que algunos son altamente contaminantes, sino que busquemos alternativas. Y yo creo que estos países que son líderes en innovación, eventualmente están trabajando en ello y lo han logrado, ¿verdad? Yo sé que esto es un ejemplo tal vez un poco sencillo, pero el solo hecho de tener ya, por ejemplo, los carros híbridos, lo otro que se mencionaba en alguna de las lecturas, que por ejemplo ya están utilizando las llantas, crear otro tipo de material que no requiere la materia prima que anteriormente se utilizaba. Entonces yo creo que sí hay avances y que sí hay formas de ir mejorando la emisión de gases, utilizando, por ejemplo, el caso que ya mencionaba, las llantas, ¿verdad? Pero usando lo que actualmente tenemos, los agentes contaminantes que ya tenemos, y lograr hacer de eso energías que sean más limpias, ¿verdad? No soy técnica ni especialista en el tema, pero sí creo que se podría lograr valorando que hay muchas empresas, hay mucha inversión en el tema de innovación, y creo que el enfoque de la mayoría de los países va en esa línea. Entonces, eso es un poco el aporte que yo podría hacer, y no sé si lo comparten
de alguna forma, pero son, digamos, algunos de los aspectos que considero importantes y que sí creo que hay otras opciones, no solo las que actualmente tenemos. Y creo que en eso sí se han avanzado muchísimo en diferentes países que están apostándole mucho a la innovación. Entonces, ese sería mi aporte y por supuesto con toda la apertura a observaciones y comentarios, ¿verdad? Muchísimas gracias, Sandra. ¿Alguna reacción al respecto? Bueno, si no, entonces Tatiana. Sí, continuamos. Quizás sí me gustaría ampliar un poquito sobre el caso de Alemania, que yo creo que era muy interesante, como la diferencia entre el discurso y la praxis, porque Alemania es uno de los países, es el país, de hecho, me parece, según es, que, que tenía más emisiones por uso del carbón. Entendemos, digamos, por ejemplo, toda la industria de transporte que todavía depende de eso, pero tampoco ha habido, digamos, una voluntad política del todo comprometida o como lo que se esperaba de Alemania. Entonces, ahí es donde entra, digamos, de nuevo esta discusión si son los países que más contaminan quienes más acciones deben tomar, que yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, pero también entra en juego que los países más pobres son los que van a ser más afectados, ¿verdad? Entonces, es importante tener eso en el mapa de las discusiones, ¿verdad? Porque no es solamente buscar culpables, sino también ver a quiénes van a ser los más afectados. Probablemente Alemania no se va a ver tan afectado como Haití, por ejemplo. Entonces, creo que incluir el elemento social es importante y es parte de lo que proponen, digamos, los modelos económicos verdes. Para pasar al siguiente grupo, que son Felipe y Paulina, que nos van a hablar un poco sobre el artículo que explicaba la propuesta de interconexión energética global que propuso China, que yo creo que es interesante, digamos, abordar, que aunque probablemente sea técnicamente una muy buena propuesta, hayan factores económicos y políticos que puedan influir. Entonces, por esa razón, les pedía que nos hablaran sobre las principales fortalezas y debilidades que podían ver en esta propuesta. Dijo que este es un tema muy, muy importante Sí, no, porque no sé si a nivel, Felipe. digamos, de sostenibilidad económica, y creo que se habla más en la parte, digamos, sobre la dicotomía que se presenta para América Latina, digamos, o en caso, digamos, de esa bipolaridad económica y de alguna manera, digamos, tecnológica y energética. Y también porque yo les mandé un PDF sobre agricultura y cambio climático. No sé si tuvieron chance de poderlo ver, donde más o menos un poco se ven o se mencionan elementos que tienen que ver con cómo el cambio climático va a afectar la sostenibilidad económica de los diferentes países a nivel de producción desde el punto de vista agrícola. Entonces, este tema me parece que es relevante y que le podemos sacar bastante provecho. Creo que ya está por ahí Paulina lista. Hola, ¿me escuchan? ¿Me confirman? Un poquito bajo, ¿Y así? un ¿De poquito esta menos manera? bajo. ¿Así está bien? Bueno, voy a comenzar. Si hay problemas de audio, me dicen. Bueno, el artículo que nos tocó desarrollar a Felipe y a mí fue el de la interconexión energética global, que es una iniciativa de China, o sea, que de verdad es una iniciativa global como súper buena para poder alcanzar los objetivos
del Acuerdo Climático de París y poder tener una estrategia como con bases sólidas y una estrategia como que sea global y que se pueda aplicar para todos, pues en el desafío más grande que enfrenta la humanidad, que es el cambio climático. Como ya lo hemos estado conversando con Sandra y con las compañeras, lo que se compromete como el acuerdo es que el calentamiento global esté por debajo de los 2 grados Celsius. Y la verdad es que algo interesante que menciona el artículo, y ya lo hemos estado conversando durante la clase, es que pocos gobiernos aprecian la escala de esta transformación. Y construyo sobre lo que dijo Ana Cristina y lo que han dicho todas las compañeras, es que se requiere como de un compromiso muy grande de los países, como de adoptar medidas que puedan en realidad como cambiar el rumbo de las formas de consumo y de las formas de las energías que empleamos como en la vida cotidiana y en la vida diaria, no solo como la energía eléctrica o los autos, etcétera, sino es como toda una transformación, pero pocos países todavía, pocos países tienen como esta iniciativa como muy presente y el resto como se queda como rezagado sobre todo. Entonces, una de las cosas más interesantes y son como muy puntuales que menciona como el artículo, es que toda la energía actual que se genera en gran parte pues es a través como del carbón y de energías de combustibles fósiles. Entonces que la transformación debe empezar como de verdad empezar, y lo que hemos estado conversando, de empezar a cambiar y a sustituir esa energía como por otras fuentes que sean energías limpias como la energía solar, la energía eólica, hídricas, nucleares y otras fuentes que no estén como a base como del carbón. Y un punto súper interesante, como retomando lo que decía Sandra, que también mencionó el artículo, es el tema de las edificaciones, como, y aquí hay como un énfasis en Europa, como igual el tema de la construcción sostenible ya se está como llevando a cabo más, como el tema como de la infraestructura como vial, etcétera, como los transportes, y en el tema de la construcción y las edificaciones mencionaba el tema como de la calefacción, debe ser sustituida como por electricidad. También me pareció muy interesante y, por ejemplo, yo que vengo como del área de comercio en la universidad, es que el tema del transporte y la logística, por ejemplo, de los barcos, los camiones pesados, los aviones, ustedes conocen como la data de que todas las emisiones de CO2 que produce como los aviones y un vuelo como transatlántico, etcétera, pues todas funcionan como gracias al petróleo. Entonces, lo que menciona el artículo es que todo esto debe empezar a sustituirse por combustibles sintéticos que sean producidos por CO2 reciclado y energías renovables, como todas las que he mencionado anteriormente. Entonces me parece muy interesante porque es algo como que nosotros vemos en la vida diaria, que a veces creemos que es imposible de cambiar o que van a pasar muchísimos años, como mencionaba Ana Cristina, que pueden pasar inclusive hasta 2 décadas hasta que se pueda como realmente como descarbonizar como como un país y todo lo que hacemos, pero comparto la opinión de todos y yo creo como que sí es posible, solo es como de verdad como muchas acciones de muchas personas, aunque sean pequeñas, pueden empezar como a ver un cambio positivo. Entonces, lo que propone China es que un paso clave de todo este proceso es llevar esa energía sin emisiones de carbono a los centros de la población que más lo necesitan, como lo que mencionaba Tatiana, de que tal vez los países que más contaminan sean los que más tengan que hacer, no muevan, por ejemplo, un dedo, pero sí la mayoría de las poblaciones que no están como con este acceso a poder sustituir sus energías a base de combustibles por energías renovables, tal vez como no se pueda llegar. Y el plan de China es como tan ambicioso que me parece una especie como de hub y como especie como de un máster red global de toda esa como transmisión de la matriz de distribución basada en la transmisión de voltaje de ultra alto, mencionaba el artículo. Feli. Felipe. Por ahí anda Felipe. No está. Está conectado. Bueno, para darle la palabra a él también, para que continúe. Pero si no, bueno, me interrumpe. Bueno, voy a continuar. Si no, Félix, me interrumpes. Entonces, como esa es una como de las
es como parte como de todo el plan como que tiene China, es poder como tener las mayores concentraciones de energía renovables en los sitios donde de verdad como sean posibles y estén, por ejemplo, lejos de, ¿cómo decirlo? Como de factores que puedan como afectarlo, ¿no? Y se concentra, por ejemplo, en la energía solar, en la energía eólica, etcétera. Y más adelante lo que menciona es que una de las ventajas es que cuenta con el apoyo de Naciones Unidas para lanzar la red energética renovable global y se organizó de tal manera que pudo ser la Organización de Cooperación y Desarrollo para la Interconexión Energética Global, le podemos decir HEICO, como se pone acá. Y una ventaja es que también se encuentra ya movilizando recursos para la investigación y desarrollo que puedan responder como a todos estos retos tecnológicos clave, por ejemplo, como el almacenaje de la energía a gran escala, la superconductividad en transmisión de energía que pueda ser como conservada y llevada como a los sitios donde se genere, y la inteligencia artificial para gestionar grandes sistemas energéticos interconectados. El plan es muy ambicioso, en realidad como hay demasiado al respecto. Y Feli, si estás, si no, para que Feli continúe con alguna de las obstáculos, más que desventajas como obstáculos que China tiene para tener este plan. No sé si ya nos escuchas, Feli. Sí, por aquí ando. Ok, lo siento. Muchas gracias. Sí, creo que el plan en general es bastante ambicioso y bastante interesante. Una de las limitantes que se hablaban era el cabildeo que tiene, o el potencial de cabildeo que tienen las empresas sobre la energía tradicional, o las empresas que se han basado en la energía tradicional. Es algo que obviamente esos intereses mantienen el poder y mantienen la presión sobre los gobiernos. Por otro lado, también hablaba de lo que involucraría o lo que se pretendería a la hora de tomar la decisión de cambio de energía, como lo plantea China, que obviamente puede llegar a ser una forma de mantener un liderazgo que permitiría o abriría las puertas de China hacia tomar una posición mucho mejor en cuanto a como líder mundial. Esas creo que son las dos limitantes más interesantes. Tal vez si ya nos vamos más allá al ver el tema técnico de la propuesta, podemos ver que la aplicación en papel es muy interesante y es bastante viable en cuanto a los resultados que puede generar, pero a la hora de la aplicación, obviamente hay que hacer un cambio estructural que viene basado en años y años entre los estados y que no solamente podría ser de un momento a otro. Sí, yo también, que ya para finalizar, porque nos estamos pasando de tiempo, otra de las limitantes que veo yo, y de hecho como lo vi en México hace unos meses, es que los líderes que toman decisiones para que todas esas cosas puedan suceder, en realidad también son líderes que están influenciados todavía como por los combustibles fósiles, porque a pesar, por ejemplo, yo veo a México como un gran potencial por el número de población, por la innovación que tiene, como por la nueva red de conocimientos que hay entre los profesionales, de poder como cambiar la perspectiva del país y cambiar el rumbo como hacia energías más energías limpias, como todo un tema como de innovación tecnológica en energía, etcétera. Nuestros líderes como siguen comprando toneladas y toneladas y toneladas de carbón para producir energía. Entonces, cuando uno lleva como esta propuesta, como en realidad nos estamos como quedando rezagados. Entonces, algo de lo que mencionaba el profe al principio de la clase, eso también como, y Ana Cristina también lo mencionaba, como de verdad debe haber un cambio como en las políticas que vemos como en el tema como de la energía, y también porque pues se nos está como agotando el tiempo y el cambio climático como es una realidad, aunque muchos líderes como Trump o como otros líderes de verdad como no lo vean como un tema importante o como de primera mano. Sí.
Y yo creo que, de hecho, le pusimos este orden a las preguntas y a los casos, porque yo creo que esta propuesta de China ejemplifica muy bien cómo, digamos, una propuesta que técnicamente es viable y favorable, digamos, los objetivos ambientales como tal, puede verse súper afectada por intereses políticos y económicos, ¿verdad? Que para eso es como que de eso va como la siguiente pregunta, pero creo que Sebas iba a hablar sobre eso, entonces los dejo con él. No, nada más mencionando un poquito en lo que respectaba a la parte de China, también es interesante ver cómo, a pesar de que, digamos, lo que se habla en el Tratado de París, de tenemos una meta, pero no tenemos un camino para llegar a esta meta, China sí hasta cierto punto logró adaptarse y como mencionaba en el artículo, es uno de los que tiene una propuesta como más sólida, digamos, e inspiradora, dicen hasta en el artículo, para alcanzar estas metas que tenemos de energía limpia. Y me pareció muy interesante porque, digamos, en uno de los capítulos del libro habla como India, en su momento, digamos, para llegar a incorporarse en lo que era la economía mundial, decidió invertir en educación, pero lo que hizo China fue invertir en infraestructura y me parece que es interesante ver cómo está volviendo a hacer lo mismo. Invierte de nuevo infraestructura esperando incorporarse en el mercado mundial en lo que respecta a energía limpia. Ahora sí, en lo que respecta ya a lo que es la última pregunta respecto al artículo de América Latina en la nueva bipolaridad emergente, para Javier y para Mario, considera que el mundo actual presenta una mayor tendencia hacia una bipolaridad flexible o hacia una bipolaridad rígida. Considera que el tema energético y ambiental puede ser influyente estructuración. Ok, buenas noches a todos. En cuanto a la bipolaridad flexible, ¿verdad? Pretendiendo, bueno, lo que exponen el artículo es ante una baja rivalidad por parte de Estados Unidos y China, después de un mundo de posguerra fría, en el cual ambos luchan por sus intereses y abarcar sus intereses geopolíticos, económicos, y dándose una rivalidad fuerte en el cual, bueno, esta es la rígida, en el cual se disminuyan la cooperación entre países y, por otra parte, lo que es la bipolaridad flexible, en el cual se dé una baja rivalidad entre las potencias y se promueva intercambio comercial, cooperación internacional. Y sí, pues una diferencia entre los intereses y ciertos son conflictos, pero bajos, pretendiendo darse un avance equilibrado a nivel del contexto internacional. Más que nada, en lo que se logra analizar, podríamos más bien hablando por todos estos cambios que se han dado de una multipolaridad en lugar de una bipolaridad, por la anuencia del incremento económico que está teniendo Rusia y su posicionamiento a nivel mundial. El mismo India, que diversos autores aseguran un fuerte posicionamiento de un país como lo es India en contextos económicos internacionales. Igual manera, el auge que está teniendo Brasil, que si bien o mal, por ejemplo, el libro de Andrés Oppenheimer lo deja muy en claro: Brasil no está bien, pero va por buen camino en todo su desarrollo de políticas y
y economía y desarrollo económico. Por otra parte, este artículo menciona lo que es el contexto para América Latina y la influencia de estos dos potencias mundiales, lo que es América Central en una mayor anuencia a Estados Unidos. Sin embargo, la presencia de una China fuerte que influye mucho a nivel comercial, económico en la región, pero una lucha y amenazas de Estados Unidos para que países, por ejemplo, México, y con esto y los tratados que se tienen por evitar esa cooperación con China, en el cual se logre involucrar más políticamente y económicamente. Y por parte de América del Sur, un mayor posicionamiento de China en la mayoría de países de la región. Sin embargo, por supuesto, no queda de lado la búsqueda de Estados Unidos de posicionarse y de influir de una forma u otra en América del Sur, además. Mario, permíteme hacer una pequeña interrupción y en este caso, Tatiana y Sebastián, permítanme también hacer una pequeña interrupción porque aprovechando que hoy vamos a hablar sobre el tema de procesos de descarbonización, sobre el tema del petróleo, el rol del petróleo dentro de la economía mundial y también hablando un poco sobre lo de energías limpias, yo me tomé la libertad de invitar a una persona que trabaja en una empresa que desarrolla energía eólica. No sé si eventualmente también desarrollarán otro tipo de energía limpia, pero para que nos cuente, digamos, un poco sobre la experiencia, sobre el proceso de generación, lo que significa, digamos, la generación de este tipo de energía. Y tenemos como una ventanita de unos 10-15 minutos, mucho 15 minutos para hablar con él. Entonces, les voy a pedir que hagamos acá un pequeño paréntesis para aprovechar esa posibilidad. ¿Les parece? Entonces, nos acompaña Daniel. Bueno, Daniel Esteban, él es economista y, como ya les dije, pues trabaja en una empresa dedicada a la generación de energía eólica. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal? ¿Cómo van todo? Gracias por el espacio. Es un gusto estar acá. Tal vez como para complementar ahí a Guillermo en la presentación. Mi nombre es Daniel Esteban. Yo trabajo para CMI. Es una corporación guatemalteca, multilatina, es una compañía familiar, en el área, la unidad de energía. Mi rol es gerente de análisis de inversiones y mercados y análisis de mercados para energía y bueno, en algunas otras áreas también hemos estado entrando. Nosotros como plataforma somos el generador renovable más grande de la región centroamericana. Contamos con energía eólica en Costa Rica, Nicaragua y Honduras, energía solar en Honduras y El Salvador y energía hidroeléctrica en Guatemala, y estamos en desarrollo de proyectos en el resto de la región, ¿verdad? Incluido aquí en Costa Rica. Nuestro enfoque es full renovable porque creemos en que ese es el verdadero futuro, no solo del sector energético, sino de nuestras economías. Tenemos la dicha de estar en una de las zonas que tiene mejor recurso hídrico, eólico y solar, lo que nos da una plataforma bien interesante para crecer y desarrollarnos de una forma
en que al menos en la parte de electricidad podamos ser carbono neutral. Pero Dani, esto no deja de ser interesante también porque se ha hablado en muchas ocasiones de que la región centroamericana es una de las más vulnerables o la más vulnerable para los procesos de cambio climático. Correcto. De hecho, definitivamente somos una región vulnerable y yo creo que eso hace de mucha mayor importancia dar acceso a este tipo de energías. Creo que ahí es importante entender que Costa Rica en la región es el país más, digamos, mejor parado en cuanto a una matriz eléctrica sostenible. Otros países han estado haciendo esfuerzos, sobre todo Guatemala. Sin embargo, lo que es, si vemos, por ejemplo, países como Nicaragua, como Honduras, son países que el contenido de su generación eléctrica es altamente térmico, usan plantas muy viejas, las situaciones, en el caso de Honduras, de la empresa, la ENE, es bastante precaria y eso hace que no hayan podido implementar más tecnologías limpias y la situación es bastante delicada. En Nicaragua, por la situación política, ha habido un freno importante a cualquier tipo de inversión. Entonces, de hecho, nosotros estábamos a punto de... Estamos en procesos de desarrollo avanzado de proyectos en Nicaragua y pues en este momento están en pausa gracias a eso. Entonces yo creo que la energía es un primer paso al tema de, vamos a enfrentar el tema del cambio climático. En la región, obviamente, dentro del mundo somos una gota de agua en un océano, pero hay que hacer de nuestra parte, ¿verdad? Tal vez ahí para contarles un poco, la región en este momento tiene un nivel de exposición alto a problemas, digamos, el fenómeno del Niño tiene un impacto bien importante en la región debido a la gran presencia de plantas hidroeléctricas como la principal fuente renovable de energía. Y, por ejemplo, este año es un año que estamos viendo que hay un impacto significativo. Los países como Costa Rica, que tienen una mejor penetración de energía eólica, al ser una energía que su curva de generación es inversa a la de la hidro, o sea, cuando llueve no hay mucho viento y cuando hay mucho viento no llueve, entonces ayuda a compensar un poco, sin embargo, no es suficiente. Me gustaría saber más bien si tienen alguna duda o quieren, digamos, ver algún tema más específico, algo que les interese. Yo tenía una duda. En el tema de inversión, ¿cómo pesan los agentes externos o cómo es ese proceso más bien de inversión o de análisis de inversión en la región? Obviamente el tema político afecta, pero me imagino que deben haber otros agentes que tengan un peso igual o mayor que este. Pues no sé si podría tal vez abarcar en ese punto. Sí, claro, es bien interesante la pregunta. Yo creo que, bueno, nosotros en lo específico como CMI somos una compañía que desarrolla todas sus actividades en la región, así que estamos acostumbrados al riesgo que tiene la misma. La región en general es difícil en el sentido de que es una región donde si tomamos la suma de las partes, somos un mercado atractivo, pero muchas empresas cometen el error de pensar que la suma de las, o sea, que pueden pensar en Centroamérica como un mismo país, ¿verdad? Entonces, eso lo dificulta un poco. Empresas importantes han cometido esos errores y no han sido exitosas en el desarrollo de energías. Las principales áreas que se estudian, digamos, es
uno, el riesgo país es importante, ¿verdad? Es lo que nos va a dar la base para partir de cuál es el retorno de inversión que estamos esperando. En el caso, después viene un siguiente punto que es entender la calidad del crediticia del off-taker. El off-taker es el que me compra la energía, ¿verdad? Entonces, la que tiene el riesgo de pago, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica es el ICE, en Honduras es la ENE, en Guatemala son las distribuidoras, aunque yo puedo firmar contratos bilaterales con compañías privadas. Entonces, eso también es un riesgo que hay que considerar. Después está el tema de recursos, que es bien importante, ¿verdad? El recurso básicamente es, hay un buen viento, hay una buena capacidad hidro, hay una buena irradiación solar, porque dependiendo de eso es que se puede o no ofrecer precios más bajos, ¿verdad? Estamos hablando, por dicha en la región tenemos disponibilidad de muy buen recurso. Como un ejemplo, el recurso o factor de planta promedio en una planta eólica en el mundo debe andar entre 35 y 40%. Eso quiere decir que, como el viento es un recurso intermitente, quiere decir que una turbina, por ejemplo, de 1 mega, ¿verdad? Generando a lo largo del año, solo va a producir energía por un 40% o un 35% de su capacidad de placa. En Costa Rica, en Nicaragua, tenemos factores de planta de 50 a 60%. Entonces, estamos hablando de una diferencia significativa, y eso también hace que la inversión sea atractiva porque podemos ofrecer precios competitivos. De hecho, ya la energía renovable ya está a precios más bajos incluso que la energía térmica. Las soluciones que hacen falta para terminar de que sea técnicamente posible migrar a una matriz totalmente renovable es poder regular la intermitencia, pero eso con baterías es algo que se va a poder lograr y que va en un muy buen camino en la industria. Otro de los temas que son importantes a la hora de evaluar una inversión es, bueno, la seguridad jurídica del país, aunque eso va como parte del riesgo, el riesgo político. El riesgo político, pero la capacidad de acceder a financiamientos, ¿verdad? La mayor parte de los financiamientos que al menos nosotros lo usamos es de bancos de desarrollo o a veces de agencias de exportación e importación. Eso porque dan tasas atractivas y porque dan plazos sobre todo muy atractivos. Los contratos de compraventa de energía usualmente andan entre 15 y 20 años y solo los bancos de desarrollo y multilaterales son capaces de llegarle a plazos de 17 años para un crédito. Aunque los bancos comerciales andan con 12 años, es lo más largo que hemos visto. Entonces, esos son los factores principales para entender una inversión. Obviamente también hay temas de CAPEX, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un muy buen recurso, pero tengo que hacer una inversión gigante en interconexión, o tengo que hacer una inversión muy grande en la parte de caminos o geotécnica, eso también me afecta la inversión. Sin embargo, si me dan los precios correctos, siempre podré invertir, ¿verdad? ¿Qué pasa, Dani? Por ejemplo, en casos como los que hemos visto, sin mencionar últimamente, donde se inician procesos de inversión para generación de energías limpias, pero terminan siendo en casos improductivos, o por otro lado que salen a sobrecostos o que terminan siendo muy caros a la hora de producir la energía. Sí, eso es importante porque depende quién haga el desarrollo, eso va a influir en quién lo paga, ¿verdad?
Entonces, en el caso de los generadores privados, si yo oferto, no sé, a un precio de $60 por megavatio hora a entregar, eso es lo único que me van a pagar. Entonces, todo el riesgo de ese sobrecosto queda de mi lado. Igual cuando inicio un desarrollo que no llego a llevar a Que no lo termino. Que no lo termino, también queda dentro del riesgo del desarrollador. En el caso, por ejemplo, del ICE, que tenemos muy buenos ejemplos de eso con el ICE, el problema es que todos lo terminamos pagando, ¿verdad? En el sentido de que ARECEP tiene que reconocer los costos de inversión en esos proyectos en una tarifa. Entonces, sobre todo los proyectos que sí se llevan a cabo, básicamente los que pagamos el sobreprecio somos todos a través de las tarifas eléctricas. Los proyectos que no se ejecutan tipo de KISS, en donde hay $150 millones que se invirtieron en un proyecto que no se va a realizar, es un costo del ICE que el ICE podría tratar de pasar a tarifa, pero ARECEP ha estado resistiendo mucho más ese tipo de transferencia, ¿verdad? Pero entonces, al final, si todos somos accionistas del ICE, pues de alguna forma lo tenemos, pero todos. Y si un proyecto no tiene una tarifa suficiente para vivir, pues eventualmente lo que va a ocurrir, usualmente la planta no desaparece, pero no sé, imaginemos un caso hipotético, no en Costa Rica, pero una planta tiene un precio o recibe un precio de su energía que no compensa su inversión, pues el desarrollador otra vez se come el riesgo de no llegar al retorno que espera y probablemente lo que tratará es vendérselo a alguien por un retorno más bajo, asumir la pérdida y seguir viviendo, ¿verdad? Usualmente lo que harían es seguir operándolo, probablemente vendiéndoselo a un tercero. Y en el caso de Pailas, pues no podemos hacer nada ya. Ya vendrá para nuestro precio, correcto. Que es el que se anunció hoy con un sobreprecio de $41 millones, más o menos. Esto, así es. Esto, digamos, todo esto es importante en términos de energía, en términos de cambio climático, porque curiosamente yo hoy camino acá a la sede de Liberia, pasaba, me parece que esto es en Carrillo, que está un parque de generación de energía solar, ¿verdad? Y lo mencionaban ahora que uno de los principales opositores a la generación, al establecimiento de este tipo de opciones es el mismo ICE. Bueno, con el ICE hay una relación complicada, ¿verdad? Y tal vez pongámonos en contexto, ¿verdad? El ICE es una institución que ha cumplido su misión y bastante bien, o sea, la matriz eléctrica que tenemos en el país es gracias a todos los esfuerzos del ICE. Y eso creo que todos tenemos que estar muy agradecidos y felices porque eso sea así. Somos un ejemplo a nivel mundial. Sin embargo, pues hay una expresión que se llama morir de éxito, ¿verdad? Es que cuando yo hice las cosas muy bien en un momento y después todo mi entorno cambió y yo creo que todo lo que hice bien antes me va a servir para el futuro, tiendo a morirme por creer que la receta sigue siendo la misma. Entonces, lo que ha ocurrido es que el país no se ha actualizado en temas eléctricos, no ha aceptado, digamos, que hay tecnologías con precios más bajos de los que, digamos, muchas personas técnicas en el ICE no creen en que la energía eólica y solar sean una buena solución. Sin embargo, todo el mundo las está adoptando. Ahora, el siguiente, eso es una cosa, ¿verdad? Sin embargo, en este momento el país tampoco requiere
mucha energía más, ¿verdad? Según nuestras estimaciones, que difieren un poco de las del ICE, el país no va a necesitar capacidad instalada nueva en los próximos 4 o 5 años. Sin embargo, a partir de 2023, tal vez 2024, vamos a empezar a aumentar la generación a través de energías térmicas, a través de combustibles fósiles. Entonces, una de las discusiones que tenemos con el ICE es que para que en ese momento ya tengamos las plantas que necesitamos, este es el momento de empezar a hacer los concursos, a pensar en los diseños y todo. Sin embargo, el ICE cree que es hasta 2028 que esa necesidad se va a dar. Ninguno tenemos una bola de cristal, pero lo más razonable sería irse protegiendo para que cuando ese momento llegue, pues estar listos. Yo creo que en el ICE en este momento está ocurriendo un cambio de mentalidad, dado el tamaño de la institución, toma tiempo. Me parece que Irene Cañas, como presidenta ejecutiva, ha hecho un muy buen, digamos, está tratando de entender qué es lo que necesita el ICE para futuro, no para el pasado. Entonces, lo que pasa es que eso toma tiempo en una institución como el ICE. Y yo creo que la cosa pues va a ir mejorando, han estado abordando personas nuevas y yo creo que las cosas van a mejorar, yo creo que ese cambio de mente, de mentalidad se va a cambiar. No creo que el mercado costarricense necesite un mercado sin el ICE, sino que necesita un mercado con el ICE renovado. Aquí veo un comentario que dice: solar y eólico no es una buena solución para el ICE y sus funcionarios, solo lo es para el resto del mundo. No sé. Es compleja la solución. Otra vez, yo creo que el ICE y sus funcionarios van a entender que eólico y solar es una solución magnífica. En este momento, por dicha, no la necesitamos, eso que quede claro. Pero las presiones económicas siempre le van a ganar al intento de frenar el cambio, ¿verdad? Les voy a dar un ejemplo. En México, en la última licitación, el precio de energía solar que ganó fue $17 por megavatio hora y el de eólica fue como $20 por megavatio hora. Para ponerlos en contexto, Reventazón, el costo por megavatio hora es de cerca de $150 o $160 por megavatio hora. Estamos hablando de que es 8 veces. Digamos. Exactamente. O sea, entonces, no se puede tapar el sol con un dedo y el mercado tiene que cambiar en Costa Rica. O sea, el hecho, en este momento, hay una restricción para la participación privada que se limita, es una restricción combinada. Un privado no puede tener una planta de más de 20 megas. Del estilo o del tipo BO, que es construir, operar y ser dueño. Y si es BOT, que es que al final del contrato transfiero al ICE, puede ser hasta 50 megas. Y en la matriz de Costa Rica no podemos superar el 15% de la capacidad instalada en plantas BOs y otro 15% en plantas BOT. El tema es que estas regulaciones y estas reglas están un poco obsoletas porque mientras, digamos, para poner los 20 megas en el 96-97, que fue cuando inauguramos nuestra primera planta eólica en Costa Rica, que es, dicho sea de paso, la planta más antigua de Latinoamérica y que sigue operando, necesitamos 55 máquinas. Hoy, con 5 máquinas, yo puedo tener una planta de 20 megas. Entonces, el hecho de que yo
no permita hacer desarrollos mayores a esos, hace que se pierdan economías de escala, y las economías de escala son las que me permiten tener mejores precios, claro. Mejores precios, y pues todos pagaríamos menos. Que haya mayor eficiencia, digamos, en el tema del dinero. Así es, así es. La Entonces, pues yo creo que tienen que haber cambios, ¿verdad? Van a haber presiones, y presiones no lo digo en el mal sentido, sino presiones económicas, ¿verdad? Al final el ICE tiene que saber que su labor en el país ya no es proveer de energía a todo el mundo, es proveernos de la energía más barata posible a todos. Que el objetivo en los 60s, 70s era dar energía a todo el país. Ok, ese objetivo ya se cumplió. Ahora vamos por el siguiente, ¿verdad? Que es darnos la energía más barata posible. Y para eso hay que ser innovador, hay que ser creativo, y yo creo que la transferencia del riesgo también que hay a los generadores privados cuando alguien decide hacer una inversión es una buena herramienta para el ICE. Y no representa un riesgo, digamos, muchas personas lo que dirían es, bueno, ¿y qué pasa con el tema de la seguridad energética? Bueno, los generadores privados solo podemos venderle al ICE, entonces tiene el sartén por el mango. De hecho, hacia eso iba mi siguiente pregunta. Si eventualmente podemos tratar de asegurar o cómo estamos de cara a obtener algún tipo de seguridad energética a futuro, especialmente por lo que significa el rol de la energía, digamos, de aquí para la producción, para el desarrollo económico del país, de acá a los próximos 20, 30 años, por ejemplo, en un contexto en el que eventualmente el cambio climático va a generar... En el caso específico de Costa Rica, la seguridad energética está prácticamente asegurada. Estamos hablando de que generamos el 95% de nuestra electricidad con agua y viento. Solar todavía no representa mucho. El 5% restante va a depender del año, si hay fenómeno niño o niña. Usualmente en el niño es donde quemamos más combustibles. Y esa sería la parte que de alguna forma tenemos que llegar a eliminar, ¿verdad? Ahora, si hay una discusión que es ¿cuánto acepto yo que debe costar tener la seguridad energética completa? ¿Verdad? Entonces, uno podría decir que tal no vale pagar el sobreprecio, porque puede que poder asegurar ese 5% o el último 1% es más caro que el primer, digamos, 20%. ¿Por qué? Porque entonces tengo que empezar a invertir en baterías, o tengo que empezar a invertir, no sé, en una planta hidroeléctrica que no usar para generar energía, sino para tener respaldo de potencia en el momento en el que las otras que son intermitentes no estén. Entonces, por ejemplo, el caso de Iquiz es algo así, era una planta de 650 megas que básicamente el ICE quería construir como una gran batería que no tenía nada que abastecer. Entonces era una batería muy cara. Es como si tuviéramos un teléfono y nos dicen, vean, tengo dos opciones. Les puedo vender el mismo teléfono inteligente de hoy, que la batería le dura entre un día y un día y medio, y cuesta, no sé, $500. O usted me puede pagar $2,000 y le vendo un teléfono que la batería le dura una semana. Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, bueno, yo puedo cargar el teléfono todos los días, no hay problema. Entonces, no necesito esa. Entonces, ahí es una relación de riesgo y beneficio, ¿verdad? Si ese riesgo es tan grande como para no... También si el beneficio que se genera justifica la inversión. Exacto. Sí, pero también es un riesgo, ¿verdad? Es que depende, digamos, hay un ejemplo muy interesante que es
que las personas están dispuestas a pagar hasta un 20% más en productos de limpiezas que no son tóxicos y que si un chiquito no se los tomara, no lo mataría. Le caería muy mal, pero no lo mataría. Mientras que, pero el riesgo, digamos, la probabilidad de que ocurra ese evento, cuando el almacenamiento de los productos de limpieza y todo es correcto, es menos de un 1%. Ahora, lo que pasa es que el día que pasa, la muerte por intoxicación de un chiquito es algo terrible, ¿verdad? Entonces, por eso es que todos estamos dispuestos a pagar ese 20% adicional para eventualmente disminuir el riesgo. Exacto. Si es económicamente racional, no, pero también hay partes más emocionales que terminan siendo parte de la decisión, ¿verdad? Y lo mismo puede ocurrir con los temas de seguridad energética, seguridad alimentaria. Hay personas donde le asignan un peso emocional más grande a un riesgo que lo que tendría ese riesgo, digamos, el valor esperado de ese riesgo. Sí, hay un ejemplo también interesante en ese sentido con lo de las garantías extendidas. Por ejemplo, cuando usted compra un electrodoméstico o algo así, le ofrecen por pagar X monto adicional una garantía extendida por 2 años o algo así. ¿Verdad? Al final usted lo que está haciendo es regalándole plata al comercializador del electrodoméstico, eventualmente. Sí. Hay un ejemplo interesante en ese sentido. No sé si alguien tiene alguna pregunta con Daniel, porque Daniel sí me dijo que tenía pues, un poco el tiempo limitado. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacerle? Sí, me gustaría saber cuál es el proyecto que tienen en Costa Rica, por un lado, y por otro lado, algo comentó usted ya, pero ¿cuáles son las perspectivas que usted ve de apertura del ICE en cuanto a mayor participación de la empresa privada? Ok, bueno, nosotros tenemos, estamos hablando de tenemos 60 megas instalados en la zona de Tilarán y tenemos 90 megas instalados en la zona de Liberia. De esos proyectos son 3 BOs en Tilarán, 2 BOs en Liberia y un BOT en Liberia. En Liberia, en el área de Quebrada Grande. La posibilidad de que se abra el mercado acá en el corto plazo, viéndose eso en los próximos 2 años, 3 años, no lo veo como algo que vaya a ocurrir. Creo que la discusión siempre está ahí. En el largo plazo, creo que es un paso natural. Nuevamente, una apertura no a la tonta, ¿verdad? O sea, la competencia por la competencia no tiene sentido. La competencia tiene sentido en el momento en donde son mayores los beneficiados que los perjudicados. Yo creo que en el caso del país, la situación económica del ICE puede ayudar a meter algo de presión a que esos cambios ocurran un poco más rápido. Y digamos ejemplos como los que ha tenido Guatemala con la apertura del mercado, en donde ha sido bastante positivo, donde se han reducido bastante los precios, puede también, digamos, ser un buen ejemplo. No creo que aquí lleguemos a los niveles de apertura de Guatemala, al menos no en el corto plazo, pero eso no quiere decir que no pueda ser un modelo mixto, ¿verdad? Donde solo la generación está en competencia y ya todo lo que es transmisión y distribución siga como está. Eso es algo que perfectamente es factible. Al final tenemos que encontrar la solución que sea económicamente correcta, ¿verdad? Aquí hay que quitarse los dogmas de que es malo el privado o es malo el público. Es más bien buscar cuál es la combinación correcta. No sé si respondí la pregunta. Sí, en el camino, digamos, del
los anuncios del presidente y la primera dama de descarbonización y todos estos, bueno, que ya hablamos también en la clase un poquito de eso. El tema, cuando yo hablo de apertura, usted tiene razón, no es abrir por abrir, pero sí, definitivamente el esquema, el trabajo que el ICE ha hecho, que usted también lo destacó, que ha sido maravilloso. Lo que sí ha sucedido es que no se ha adaptado a los tiempos y en el fondo también ha terminado defendiendo un espacio, digamos, ¿verdad? Entonces sí, el tema de llegar a un equilibrio de empresa privada trabajando como debería ser, ¿verdad? No es un tema de enemistad, sino todo lo contrario, ¿verdad? Unas alianzas de público-privadas para trabajar en el beneficio del Estado. En el tema energético es como muy obvio, ¿verdad? El trabajar con solar, eólico, geotérmico, otras energías renovables que además van en la ruta de cambiar, bueno, hablábamos antes también que la matriz nuestra sí tiene la virtud de ser hidroeléctrica, pero ya no podemos generar mucho más en esa línea. Esos proyectos que ustedes tienen en Guanacaste son con Cope Guanacaste, son con el ICE, es el ICE que les compra. Tal vez me gustaría un poquito más. Todos nuestros proyectos en Costa Rica son proyectos cuya energía se las vendemos 100% al ICE. Entonces, toda la energía la compra el ICE. El país, como les expliqué, tiene una bondad. Ya el país tiene bastante energía eólica, es el país en la región con mayor cantidad de energía eólica instalada, y tiene la bondad de que en la época seca, la eólica es la que más genera, y entonces satisface una necesidad de electricidad que cuando no tenemos hidro, o no tenemos tanta hidro. Definitivamente yo creo que el trabajo de el ICE, o sea, al final lo que queremos, lo importante no es quién genere la energía, sino que lo haga lo más barato posible, ¿verdad? Y que sea rentable para el país. La población es la que ve la repercusión de una energía cara o barata, ¿verdad? Para la inversión es atractivo, precios bajos, sostenibles. Para la población, pues obviamente pagar menos es mejor, pero tiene que permitirnos sostener el sistema. Hay que aclarar una cosa: a veces cuando hablamos de energía pensamos mucho también solo en lo que conectamos al tomacorriente de la casa, pero donde nosotros como país realmente estamos débiles en temas de descarbonización es en el tema de transporte, ¿verdad? Y yo creo que ahí el gobierno sí ha tomado iniciativas, o este gobierno ha tomado iniciativas interesantes, como lo de impulsar y empujar un poco más tanto el tren eléctrico, digamos, de transporte de pasajeros, como la iniciativa que se está viendo en conjunto con el INCOFER y el ICE del transporte eléctrico de carga. Y yo creo que este país es ideal, y yo creo que los esfuerzos como país que deberíamos estar haciendo, fomentando movilidad eléctrica, este país es ideal para ser el primero que implemente la movilidad eléctrica, porque es un país pequeño, en donde el tema de la ansiedad por rango de cobertura del carro o de la batería va a ser mucho más corto, porque vamos a llegar mucho más fácil a tener baterías con suficiente autonomía para llegar a donde necesitamos llegar. Donde yo estoy casi seguro que con 100 estaciones de carga o 200 estaciones de carga, uno puede llegar a cualquier área urbana importante donde pueda recargar su vehículo. Es más, creo que menos de eso es posible
sea suficiente. Entonces, el tema es que cuando yo tengo vehículos eléctricos, la demanda de energía va a subir, o la demanda de electricidad, y tenemos que estar preparados para eso. Y lo que queremos es cargar nuestros carros eléctricos o nuestros vehículos eléctricos con energía eléctrica que haya sido generada de manera renovable, ¿verdad? Ese es el siguiente paso para mí en el proceso de descarbonización de la economía. Al menos la costarricense. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Con mucho gusto. Si no hay nadie más por ahí, ¿ninguna otra pregunta o comentario? Bueno, no, un gusto. Gracias por el espacio y cualquier otra cosa, igual, Guillermo, cuando necesites. Estos ratitos, bueno, así vía remota también son más fáciles de coordinar. Claro, así es. Muchísimas gracias, Daniel. A ustedes, hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, en este caso, no sé, alguna otra, creo, perdón, en este caso, Mario, te habíamos cortado un poco la intervención que vos tenías. No sé si tienen algún otro comentario, algo adicional que quieran hablar, alguna reflexión adicional con respecto a esto. Si no, ¿quién anda por ahí? Creo que Mario tenía que terminar, ¿verdad? ¿Perdón? Mario, que quedó a medio camino, pero no sé si Mario, si todavía tenía algo más que terminar él. Sí, todavía me queda la última parte de la pregunta. Adelante, Mario. Ok, muchas gracias. Sí, en cuanto a la afectación de esta bipolaridad flexible o rígida o la misma multipolaridad a nivel de América Latina, es importante mencionar, bueno, pues además del cambio climático que se está dando y se pronostica una fuerte afectación en las materias primas en América Latina, como por ejemplo en la producción de café en Brasil, Colombia, Honduras y Costa Rica, banano y piña, en el caso de Costa Rica, y demás productos que pues tiene que estar en óptimas condiciones a nivel climático para poder que se afectarían sobre gran manera ante esto. Y la bipolaridad o multipolaridad que tenga cabida a nivel internacional afectaría en contextos económicos por la dependencia de Latinoamérica a estos productos, a estas relaciones entre estas dos potencias y además la dependencia en cuanto a energías renovables o hidrocarburos. Yo creo que un tema, digamos, aquí importante con respecto a los efectos del cambio climático es los retos que nuevamente esto le produce a Latinoamérica. ¿Verdad? O sea, tenemos una región que también es todavía muy dependiente de las exportaciones de tipo agrícola y donde eventualmente el cambio climático puede significar una afectación económica importante, ¿verdad? Si no se toman, como decía Daniel ahora, las previsiones del caso de acá a los próximos años, a las próximas décadas, porque a nivel de producción, pues bajarán los niveles de, bueno, la productividad o el rendimiento que tengan ciertos productos, y esto ocasionará eventualmente un aumento de los precios de estos productos, afectando de algún lado o de alguna forma, digamos, el bolsillo de los consumidores. Y esto sí tiene afectaciones directamente sobre las personas de menos ingresos.
especialmente cuando se trata de ciertos alimentos, como por ejemplo el arroz, los frijoles, el maíz, ¿verdad? Que son alimentos que, aunque Ana Cristina me lo debatió hace unas semanas, ¿verdad? No, Ana Gabriela me lo debatió hace unas semanas, son de los alimentos que más consumen las personas de más bajos ingresos económicos, ¿verdad? Porque son alimentos que, al ser, digamos, algún tipo de carbohidratos, de harinas, generan una mayor saciedad dentro de las necesidades alimenticias. Y dentro de esa lectura que yo les mencionaba, que tenía que ver con agricultura y cambio climático, que es un PDF que está adjunto al trabajo, se mencionaba, al correo anterior se mencionaba un poco sobre cómo va a ser la comparación de la disponibilidad de calorías diarias, ¿verdad? Con o sin cambio climático entre América Latina y el Caribe y los países desarrollados, ¿verdad? O los países en vías de desarrollo. Y vamos a notar cómo los países desarrollados tienen una disponibilidad de calorías diarias muchísimo mayor a la que tienen, a la que tienen los países de América Latina y el Caribe. Y con cambio climático, cómo esto significa una disminución pues, importante en esa disposición de calorías. Esto, bueno, obviamente la alimentación pues, influye en todos los ámbitos de desarrollo que tiene una persona, que van desde el desarrollo cognitivo hasta el desarrollo físico, y afectaciones también sobre otro tipo de dinámicas que podríamos ser muy utilitaristas y decir que pues al final una persona bien alimentada es una persona que va a producir más, ¿verdad? O que tiene un potencial de productividad pues mayor que alguien que no tiene, digamos, la ingesta necesaria de calorías para poder rendir bien, ¿verdad? Aclaro a modo de ejemplo, ¿verdad? Sí, profesor. Quería agregar también en cuanto a la afectación de estas energías de los hidrocarburos en la parte del mismo calentamiento global y la anuencia que se hace, bueno, no así apoyada por Trump, ¿verdad? En el cual es uno de los que no creen en este cambio climático y afectación al medio ambiente, sino también el propósito que tienen estas energías renovables para con el cambio climático. Uh-huh. Ok, sí, efectivamente, yo creo que el caso de lo que ha sucedido con Huawei y la red 5G nos tiene que, como algo también mencionaba en la lectura, de dar una pista sobre cuál va a ser la dinámica de las relaciones económicas, las relaciones políticas mundiales entre Estados Unidos, China y en el medio, como vamos a estar países como el nuestro, atrapados en el medio de esa dinámica, ¿verdad? Pasará también en temas de matriz energética, a ver cuál de los dos logra desarrollar una matriz energética que permita asegurar las demandas de consumo de energía, que son cada vez mayores, especialmente para poder mantener los procesos productivos, procesos de transporte, procesos de logística, como mencionaba Paulina, y que en teoría pues tienden a ir creciendo, a tener una lógica creciente. ¿Cómo generar eso? Desde un punto de vista en el cual se asegure cierta sostenibilidad y donde se pueda tratar de paliar el cambio climático, pues ese es el asunto. Y mientras tanto, pues podríamos tener una distribución también del tema del poder o de un peso, digamos, relativo de los países dependiendo
la disposición de cierto tipo de energías, ¿verdad? En este caso, mientras el petróleo siga siendo importante para la economía mundial, pues zonas como Medio Oriente y países donde hay alta cantidad de yacimientos de petróleo seguirán siendo política y militarmente objetivos importantes para potencias, en este caso como los Estados Unidos, ¿verdad? O Rusia en ciertos territorios, o también China, ¿verdad? Y no solamente con petróleo, sino también con el tema del gas, que es un poco lo que ha justificado ciertas acciones militares que ha desarrollado Rusia durante los últimos 10 años en territorios que antes eran parte de la Unión Soviética y que incluso han llegado a anexarse territorios como parte de esa estrategia en la cual buscan asegurar no solamente la producción de hidrocarburos, sino también el tránsito, ¿verdad?, de esos hidrocarburos a través de su territorio. Si no hay nada más, yo les pediría que finalicemos la clase en este momento y nos veríamos de hoy en 8 y de hoy en 15 de manera presencial. De hoy en 8 trabajaríamos temas relacionados con educación. Les voy a hacer llegar un par de lecturas, en realidad, y los vamos a poder combinar muy bien, me parece, con el reporte, digamos, de la clase que está para la próxima semana. El segundo reporte, digamos, de análisis de caso, recuerden, pueden establecer alguna forma en la cual generar una dinámica de comparación, ¿verdad?, a través de ciertas categorías de análisis, ya sea con una matriz, en prosa, como ustedes gusten, de la extensión que gusten también, ¿verdad? Entonces sería solamente eso. Y sí, Felipe, no sé si lo hablas en general o tienes alguna consulta en específico a nivel privado que quieras hacer. En específico sería, profe. Ok, perfecto. Entonces podemos conversar una vez que finalicemos la clase. Entonces, si no, entonces les agradezco su atención, su disposición. Muchísimas gracias a Sebastián y a Tatiana, así como a todas las demás personas que participaron. Y les deseo pues un feliz día de la anexión de Guanacaste. Que disfruten. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, chao.